Modna pista, to je prava stvar. Lepe punce. Ahora, en Dimensión Salud, la entrevista del día. 17:34 minutos, pero antes de ir a la entrevista del día tenemos que repasar a la agenda. Eso, ¿qué tenemos, Noé? La agenda, mira, el viernes 28 de octubre a las 18 Ahora este horas, que viene. Ahora este que viene, en el Instituto Gioja de la Facultad de Derecho de la UBA, va a estar acá el expositor Elian Preño y Ricardo Rabinovich. Estuvo acá, un amigo de este programa. Aquí, pero van a hablar de Walking Dead, los Juegos del Hambre. ¿Cómo es eso? A ver. Yo estoy consternado. Vieron ayer, ¿no? El inicio de la séptima temporada. No le vamos a adelantar nada a nuestros oyentes porque... No, y si la vio todo el mundo. Yo no me puedo reponer. Los que no lo de vieron, esto. se lo recomendamos. Yo no me puedo reponer todavía y por supuesto me obligó a reformular la presentación del viernes. Entonces, más que no hay que perdérselo, hay que ir. Exacto. Porque va a ser algo inédito. El viernes vamos a hacer reflexiones jurídicas en torno a Walking Dead y a los Juegos del Hambre. Muy, muy interesante. Y acuérdense, porque el jueves 24 de noviembre tenemos las 8ª jornadas de Derecho de la Salud, también en la Facultad de Derecho de la UBA. Sí, en homenaje a Eugenia Sacerdote de Lustig. Esto va a ser en el Aula 1 de Extensión Universitaria y las inscripciones ya pueden tramitarse, ¿no? A info@elderechodelasalud.com.ar. Y en estas jornadas nos ha honrado, no me acuerdo si fue en la tercera o en la cuarta edición, la doctora María Isolina Agove, que está con nosotros hoy. Por supuesto, es la invitada del día. Muy bien, bienvenida al programa, pero la vamos a presentar. Es investigadora del CONICET de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho de la Vejez y Filosofía. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Realmente es muy lindo estar acá. Gracias, qué lindo. Gracias por venir. Muchas gracias. Y además, yo quiero preguntarle, ¿qué es esto del derecho de la vejez? ¿Hay un derecho de la vejez? Bueno, es muy buena pregunta. Nosotros creemos que sí. Es una nueva especialidad que, ha surgido con motivo de la nueva realidad demográfica. Como todos sabemos, la expectativa de vida creció. Y esto se está acelerando en el mundo, ya sean países ricos o pobres. Hoy, por suerte, podemos esperar a vivir más tiempo. Y entonces todo eso genera una serie de problemáticas que no estaban previstas en el derecho común tradicional. Y eso generó esta nueva especialidad, esta nueva rama. Que no es derecho de la seguridad social, no es el derecho providenciario, es otra cosa. Es otra cosa, exactamente. Sí, se alimenta, toma elementos de la seguridad social, del derecho de familia, en fin, de todas las ramas, pero justamente es una rama transversal, muy parecido a lo que sucede con derecho de la salud, donde vos, Elian, hiciste excelentes aportes, además. Estamos. Este programa mismo puede ser considerado un fleco de eso, ¿no? Totalmente. Que tratamos de llevar aquí a los medios lo que hacemos en la facultad. Pero me interesa especialmente lo de la sanidad porque has dicho algo que es clave, Marilina. El hecho de vivimos más, lo cual es fantástico, es muy bueno. Y las expectativas que se esperan a futuro. Genial. Ahora, ¿dónde nos vamos a meter todos y cómo vamos a hacer para financiar a todos los que, lo voy a decir de una manera coloquial, viajan gratis después de jubilados, ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir es que no hay que caer en prejuicios viejistas. Porque a ver, ¿qué es eso? ¿cómo es eso? Claro, el edadismo y el viejismo es una práctica, lamentablemente generalizada en el mundo, que consiste en tener un doble discurso en relación a esta etapa de la vida. Por un lado decimos, ¡ay, qué fantástico, podemos vivir más! Pero al mismo tiempo seguimos calificando a las personas como costo social, como inútiles, como clase pasiva, y entonces todo esto genera, una locura cultural. Claro, y ahí los que terminan realmente perjudicados son las personas mayores, que no pueden encontrar un lugar y desarrollarse. Es cierto, ¿no? Y no tenemos pensada la sociedad para que se legitimen aquellos que no producen ni consumen, básicamente. Exactamente. Terminan siendo, un nuevo grupo excluido, que además con el agravante de que está en aumento. Porque hoy en Argentina, por ejemplo, la población mayor de 60 años, a partir de esa edad se considera el inicio de la vejez, ronda el 12%, en el mundo el 7%, y en unos años, unos 20 años más, se prevé que la población mayor de 60 abarque el 21%, o sea, el crecimiento es sostenido. Con lo cual, alguna decisión hay que tomar y, el derecho tiene mucho para aportar, creo. Claro, sí, se me viene a la cabeza la atención, ¿no?, de las personas mayores, también la sociedad,
¿no? Cómo está, Sí. cómo los recibe. Sí, aparte, sí, aparte la vejez es cuestión de tiempo. Nos va llegamos todos, ¿no? con suerte. Sí, si sí, tenemos la esperemos. suerte de seguir vivos, Y- ese y- es el y- tema. Y para apuntar a esto que dice Noé, cuando pasó por acá el decano de la Facultad de Medicina, el doctor Provenzano nos dijo algo que a mí me dejó pensando y me alarmó al mismo Sí. tiempo, ¿no? Nosotros no tenemos evidencias, por ejemplo, qué ocurre con los fármacos por encima de los 65 años. Nosotros tenemos probados los fármacos que están en el mercado, pero hemos probado con franjas etarias que van desde tal a cual edad, con un tope de los 65. Ahora, por encima de los 65, los 70, los 75, y vamos hacia ahí, cuando uno agarra a veces, sobre todo en el interior, ¿no? Uno mira las necrológicas del interior, el que muere por debajo de los 80 es una situación desgraciada, es el infortunio. Sin embargo, por suerte, hemos cruzado, o vamos todos hacia cruzar el umbral de los 80. Ahora, ¿está preparada la sociedad para eso? A mí me parece que relativamente. En primer lugar, está bueno distinguir la vejez de la enfermedad. Ujú. No tiene nada que ver una cosa con la otra, aunque sí es cierto que hay mayor riesgo de padecer situaciones que te van debilitando y que, por lo tanto, luego, como es de esperar, termina con la muerte, que Exacto. es parte de la vida, digamos, un proceso natural. Entonces, ese es un punto importante. Otra cuestión que me parece está vinculada con los prejuicios es esto mismo que vos marcás en relación a los estudios farmacológicos. Ujú. Quizás por esta asociación prejuiciosa en torno a vejez, enfermedad, a partir de determinada edad, por ejemplo, este corte que vos señalás, bueno, se piensa que la inversión en esta materia es un gasto Ujú. y que por lo tanto es mejor dejarlos que se vayan de la mejor manera, pero sin hacer demasiado desde el punto de vista económico. Claro. Exacto. También el decano habló sobre la falta de profesionales Claro. dedicados a la Claro. ancianidad, ¿no? La falta de Gerontólogos, sí, fundamentalmente. Sí, de sí, gerontólogos Sí, y de especialistas también en derecho de la vejez que se alimenta de la gerontología. Miren, quiero marcar algo muy importante. El año pasado, el 15 de junio del año 2015, que coincide con el Día de la Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato hacia las personas mayores en el mundo, la OEA aprobó la primera convención interamericana de derechos humanos que protege a las personas mayores. Y te tuvo entre el grupo de expertos que Sí. redactó esa Sí, norma, ¿eh? Sí, así es, gracias. Y bueno, el propósito de esa convención fue precisamente brindar a los estados y a cada ciudadano, cada uno de nosotros, de herramientas para combatir esta práctica discriminatoria que es el viejismo, porque no está sustentada en criterios sólidos. La gerontología y todas las ciencias que se ocupan del envejecimiento nos han mostrado que la vejez puede ser es una etapa larga ahora, que abarca unos 20 años aproximadamente de desarrollo. Hay muchas vejeces, muchos estadios evolutivos a partir de los 60 hasta los 80, que sería la expectativa promedio, mucha gente vive más. Se dan muchos escenarios antes de llegar a realmente, digamos, la etapa del desenlace final y la muerte, ¿no? Y a su vez, la vejez está atravesada por la cultura diversa. Exacto. Entonces, no es lo mismo la vejez en el campo que en la ciudad, como tampoco en la Argentina respecto de Japón o las culturas originarias, las Exacto, comunidades sí. originarias. Eso te quería preguntar. ¿Envejecer en el interior es menos hostil que en la ciudad de Buenos Aires o en las grandes ciudades? Depende. Buenos Aires en particular, por la posición argentina en el mundo, se ha abierto muchísimo a las posibilidades de desarrollar políticas de inclusión de las personas mayores, educación para las personas mayores, la inclusión tecnológica inclusive, cursos. Realmente ha habido un gran desarrollo en los últimos 10 años. Entonces, en ese sentido, hay que decir que las personas mayores aquí tienen alternativas que quizás en el interior no. Claro, pero estaba pensando en cosas muy concretas. Por Sí. ejemplo, si yo tengo mañana 85 años y tengo una limitación para caminar y quiero cruzar la Avenida Libertador. No, bueno, No eso- puedo. Claro, eso es No puedo. difícil todavía. Medios de transporte, no puedo. Es difícil, pero por eso digo, al mismo tiempo hay mayor conciencia y hay más recursos económicos disponibles. Exacto, Ahora claro. es cierto que en el campo o en el interior, es decir, en las ciudades más tranquilas, en los pueblos, está todavía esta fantasía, el mito de que se vive más tranquilo y entonces las personas viven más. Depende, porque a veces en estos lugares no hay acceso a una salud, a la asistencia sanitaria adecuada. Exacto, Y sí, entonces, sí. bueno, en Claro, y llega un momento que dicen, bueno, ya tengo edad para jugar al dominó y te mandan a jugar al dominó y terminó la vida. Es todo lo que puedes hacer después de jubilado, es jugar al dominó y terminó. Marina, una pregunta y no sé si lo tenés relevado, pero tener un viejo en la familia cambia la rutina familiar.
Depende también, disculpen que diga esto, pero Sí, es así. sí. Depende cómo sea la dinámica familiar. Puede ser que primero depende de la persona y luego de la dinámica familiar. Si la persona mayor se ubica en un lugar positivo, proactivo, supongamos que es una persona que acaba de jubilarse, supongamos que es un varón, en donde el acceso a la vejez es más complicado porque hay una cultura que, bueno, coloca al varón en esa posición de productividad, proveedor. Bueno. Entonces, claro, eso es bastante traumático de atravesar. Pero si este varón se ubica, reitero, en una posición resiliente, entonces puede encontrar allí una oportunidad de desarrollar otros proyectos que incidan en la comunidad, además de en la familia. Con la mujer pasa algo quizás un poco distinto. Primero hay que decir también que la mujer vive más tiempo, hay más mortalidad entre los varones. Y a su vez, aunque parezca raro, esta cultura machista nos ha dado cierta ventaja. Yo no estoy a favor de la cultura machista, ¿cierto? Pero hay que reconocer que las mujeres mayores de hoy han sabido desarrollarse en múltiples áreas al mismo tiempo. Entonces tienen más flexibilidad. Cuando les llega la hora de jubilarse, no han perdido el rol en la familia, con sus amigos, en fin, en otras labores, otros hobbies. Claro, eso entonces, es cierto, ¿no? Cuando el tipo se concentró 15 horas de trabajo diario, cuando no trabaja, es tremendo. Es la depresión total. Exacto. Incluso hay un importante activista en materia de derechos de las personas mayores, brasileño, que se llama Alex Calache, que acuñó un término muy interesante que es la gerontolescencia. Que alude a la crisis de identidad que atravesamos en esta etapa y que sobre todo más visible se hace en los varones. Claro. Qué lindo, qué interesante. Sí. ¿Tenemos que aprender a envejecer? Sí, no cabe duda. Es un aprendizaje, ¿no? Sí, como la vida misma. Pero claro, es un aprendizaje porque nos enfrenta a los límites y a las nuevas posibilidades. Entonces, ese es el clic que hay que hacer. Claro. Es cierto que se pierden oportunidades, pero también se ganan otras y hay que verlas. Y ahí estamos viendo en pantalla el libro, ¿no? El libro de María Isolina. ¿Querés contarnos sobre el libro? Ah, sí, cómo no. Bueno, ese es un libro que trata precisamente acerca de los derechos humanos de las personas mayores, el problema del acceso a la justicia y la protección internacional. Se realizó con motivo de un seminario que hicimos hace 2 años atrás con Cancillería, con la DINAPAM, que ha sido un protagonista de la elaboración de la Convención Interamericana, y la Defensoría General de la Nación y las universidades en las que trabajamos. Este libro recoge esa experiencia y cuenta las experiencias de los abogados, jueces, escribanos, los profesionales que trabajan día a día en la defensa de los derechos de las personas mayores. Claro. Y bueno, gracias a la editorial Astrea, que nos ha brindado... Allí al amigo Alejandro de Palma, el amigo Alejandro, que le mandamos un abrazo. ¿Cómo no? Fue posible este texto. Claro. Qué Isolina, bueno. yo te quería preguntar sobre la violencia hacia las personas mayores, ¿no? Sí. Ese tema, ¿hay políticas públicas para que los ancianos puedan ir a denunciar? Sí, no solo hay políticas públicas en Argentina, sino en el mundo, y además ya empieza a haber legislación específica sobre la violencia respecto de las personas mayores. Ese es un gran flagelo. Una de las áreas en donde más hay que trabajar. Justamente el 15 de junio, como les decía, se estableció a partir del 2004 como el Día Mundial de la Toma de Conciencia y la lucha contra este flagelo. En Argentina, a nivel nacional contamos con las leyes de protección de violencia familiar, pero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por primera vez en el país, el año pasado, si no recuerdo mal, se entró en vigencia una ley específica de violencia contra las personas mayores. Y reitero, sí, es un flagelo muy grave. Afecta a todas las clases sociales y a veces en las mujeres que están además enfermas necesitadas de cuidados. Ha habido casos que salieron en los medios muy dramáticos y contra eso hay que luchar. Se pueden hacer denuncias con el mismo esquema de la legislación de violencia familiar, denuncias ante cualquier policía, repartición policial, ante el INADI inclusive, la Defensoría del Pueblo, la OVD, la Oficina de Violencia Doméstica aquí. No hay que ser abogado para hacer la denuncia, basta con tener coraje y pedir
el anonimato Claro. como forma de autoprotección, Claro. ¿cierto? Marina, vos recién dijiste algo, los derechos que tienen los adultos mayores. Eso te quería preguntarme. ¿Cuál es la manera correcta? ¿Cuáles son los rótulos que viejo, adulto, mayor? ¿Son eufemismos? ¿Cuál es la manera correcta de referirnos a los viejos? Bueno, soy abogada, entonces técnicamente la Convención Interamericana, incluso la futura Convención de la ONU, habla de personas mayores. Personas mayores. Personas mayores. Pero bueno, en cada lugar, en cada país, incluso en nuestra legislación, nuestra Constitución habla de ancianos o viejos, en fin, adultos mayores. Realmente da lo mismo cuál sea la terminología que empleemos, siempre que no incluya, discriminación. Claro, y eso va conectado con lo segundo. Vos hablaste de los derechos especiales que tienen los viejos. ¿Cuáles son los derechos especiales que tienen los viejos? El principal es a la autonomía personal. Si hay un aporte que hace esta convención es a empoderar a las personas mayores, a animarlas y a darles garantía en cuanto al ejercicio de los derechos por sí mismos. En esta mirada asistencialista y viejista se ponía en el centro de la escena a la familia, a los cuidadores, y se dejaba de lado la voz de la persona mayor, de una manera absurda. Sí. En cambio ahora, desde este nuevo paradigma del envejecimiento positivo y desde la gerontología, la convención recoge esto y a lo largo de todo su articulado, uno puede ver el esfuerzo increíble, que se ha hecho por sostener la autonomía en todas las áreas, es decir, desde la disposición del propio cuerpo, el derecho a una vida independiente, digna, a tomar decisiones por uno mismo, las libertades, y muy colateralmente se menciona la familia. Por supuesto que se reconoce la obligación del Estado de trabajar en favor del respeto de los espacios para que la autonomía sea posible. Por supuesto. Así que, y a mí hay una pregunta que justo la vamos a hacer 8 minutos antes que termine el programa, pero hay que hacerla. ¿Qué hacemos con los geriátricos? Porque es un tema, ¿no? Es un gran capítulo. Muy buena pregunta. Les digo, mañana toda la tarde en la UBA, la sala 1 de Extensión Universitaria, también compartiendo con Eliana el espacio, vamos a hacer un seminario dedicado a residencias gerontológicas. ¿Mañana a qué hora? Desde las 14 hasta las 20. Desde las 14 hasta las 20 en el aula 1 de Extensión, ¿eh? En la Facultad de Derecho. De Derecho de la UBA, sí. Vamos a trabajar todas las perspectivas, entre otras la perspectiva penal, los delitos que se cometen en este campo, la perspectiva de los contratos civil. ¿Los delitos que tienen a los viejos como víctimas o como autores? Las dos cosas. Las dos cosas, Las ¿no? dos cosas. Lamentablemente, lamentablemente, aunque es una expresión poco feliz, en general las personas mayores son víctimas y el principal delito en relación a los geriátricos es el de la privación ilegítima de la libertad. Porque se suelen internar, llevar a las personas contra su voluntad o engañadas, estando lúcidas o con la excusa de que van a hacer un tratamiento corto y luego no salen más. Quiero decir algo. Ahora, ahí hay un engaño cómplice entre la institución y la familia. Por supuesto, ¿no? Hay una complicidad. Pero quiero decir esto para no avanzar en esta crítica a los geriátricos, hablando mal y pronto. Las residencias gerontológicas son una alternativa más. No hay que demonizarlas. Exacto, ¿no? Una alternativa válida en una dinámica que a veces no se puede. Exacto, pero sí hay que transformar, hay que pulir su constitución, su funcionamiento a la luz de los derechos humanos, es decir, de la dignidad de la persona. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Crear un registro, auditarlas permanentemente, estándares de calidad para la habilitación? Que ese me parece que es uno de los grandes problemas, ¿no? Y el seguimiento también de eso, ¿no? De golpe te ponen una casa de 70 metros cuadrados y ponemos 70 viejos adentro. No, por supuesto. No. Hay que decir también que desde la ciudad, es decir, en todo el país, los municipios controlan, tienen a su cargo la función de auditar, de habilitar primero la apertura de los geriátricos y luego de auditar. Lo que pasa es que el derecho administrativo que se refiere a esto no está pensado teniendo en cuenta la idea de los derechos humanos y no ubica a la persona mayor en el centro de la escena. Sigo sosteniendo esto, ¿no? Entonces, si logramos pensar que el geriátrico es una alternativa habitacional más, a la que hay que acceder libremente, entonces lo primero que hay que señalar es que el acceso a un geriátrico tendría que ser el resultado de un contrato de prestación de servicio que hace la persona mayor que va a vivir ahí con la institución.
y no con la firma del familiar como si fuera quien contrata. Exacto. Empecemos por ahí. Sí. El consentimiento informado, que tanto ha aportado de la bioética y el derecho de la salud, también hay que aplicarlo en estos contextos. Las disposiciones anticipadas, los actos de autoprotección, son todos instrumentos nuevos que son valiosísimos para garantizar calidad de vida en este marco también. Y el derecho argentino prevé, por ejemplo, para obras sociales y prepagas, concretamente, la obligación de dar cobertura, por ejemplo, para las residencias y las casas de descanso, como se suele llamar. Sí, Digo, porque muchas veces se transforma, y me pareció muy interesante este aporte que hacía Marilina recién sobre demonizar a esto, ¿no? Esto tiene que ver con cómo hacemos para refundar el rol de los viejos en nuestra familia, ¿no? Porque pasamos de tenerlos allí como la imagen privilegiada de la casa, con el nono sentado a la mesa, a decir, bueno, no podemos tener más al nono en casa. Perfecto, con respeto y consideración de las personas como personas, es decir, como sujetos de derecho, como personas capaces, autónomas, con derecho a decidir cómo quieren vivir y hasta dónde. Exacto. Es cierto que la autonomía normativa tarda, ¿no? Probablemente porque el colectivo también camina despacio. Puede ser que camine despacio, pero contundentemente. Pero sin prisa, pero sin pausa. Sí, entonces, reiteramos lo de la actividad de mañana. Mañana, sala 1 de extensión universitaria a en las la 14. Facultad de Derecho, desde las 14 hasta las 20. Así es, sí. Y el libro, Derechos Humanos de las Personas Mayores, que está publicado allí por Editorial Astrea, y me acaban de avisar que Alejandro de Palma está preparando un asado y nos va a invitar. Me acaba de avisar Florencia en este momento. Mira, Sí, que está preparando un asado Alejandro de Palma y nos va a invitar. Marina, yo tengo una pregunta también a partir de cosas concretas, ¿no? Que se me van ocurriendo ahora. La arquitectura de nuestras casas ¿está preparada? O sea, yo cuando construyo mi casa a los 25, 30, 40 años, no estoy pensando que ahí voy a tener que estar a los 80. Por lo tanto, las puertas no abren hacia afuera, el baño no lo construyo con el apoyabrazo y piso antideslizante, el criterio de seguridad cede ante el criterio estético. Esto lo tenemos que repensar. ¿Hay alguna responsabilidad estatal para pensar la planificación de las viviendas? Sí, evidentemente hay que pensarlo, hay que preverlo. En ese sentido, un gran aporte lo ha hecho la Convención de Discapacidad y toda la problemática de la inclusión, el urbanismo, las ciudades amigables. También esta concepción ha permitido que los estados comiencen a hacerse cargo de esto, además de que cada uno tiene que planificar su vida. Exacto, ¿no? Eso, ¿nos hacemos la idea de que nos ponemos viejos o no? No, lamentablemente y sobre todo no. una sociedad que cada vez... Claro, ahí cada está vez... el viejismo de nuevo. A ver, ¿cómo lo...? Es decir, vivimos en una cultura en donde lo valioso pasa por la juventud y por una fantasía de inmortalidad y de permanencia. Entonces vivimos en una cultura anti-age. Pero a ver, anti-age significa no tener edad. No tengo edad. Si no tengo edad, estoy muerto. Así que empecemos deconstruyendo este tipo de conceptos. Entonces, dentro de esa cultura, evidentemente, el paso del tiempo es difícil. Y la transformación corporal que se produce, la vejez en el cuerpo, en las arrugas, en este caminar más lento, etcétera, se ve como algo totalmente negativo. Y ahí es donde aparece lo ideológico, lo que falsea la mirada, el prejuicio, porque a eso hay que pensar que en relación a este cuerpo hay una experiencia que va a compensar quizás esas fragilidades o cambios que se producen normalmente en el proceso de envejecimiento. La última, recién hablábamos de la Convención de la ONU y de la OEA, ¿no es cierto? ¿Qué tan cerca estamos? Bueno, primero, Argentina está ratificando, está en plena campaña social y política. Vengo de participar en varias actividades en relación a eso con diputados y senadores de ratificarla. En América ya... ¿Y otorgarle la jerarquía constitucional? Espero que sí, espero que sí. Además hay que decir que es un texto vinculante. Vinculante, no es una declaración de principios. Imagino que viene con su comité de seguimiento también. Su comité de seguimiento y además establece la posibilidad de que cada uno de nosotros podamos interponer denuncias individuales ante la comisión. Ante la comisión. Sí, ya que esperemos que sea bastante eficaz. Pero, y además hay que decir también esto otro. Ya la convención cuenta con las 2 ratificaciones en América de Costa Rica y Uruguay que permiten la entrada en vigencia ya a nivel regional.
Estamos solo a la espera del depósito, técnicamente hablando, del depósito del instrumento, pero ya digamos, ya fueron aprobadas por Costa Rica y Uruguay, conforme dice la convención, hacen falta 2 países que ratifiquen para que entre en vigencia. Argentina está muy cerca, Chile está muy cerca, aunque se paralizó un poquito en relación a una discusión vinculada a salud, es cierto. que bueno, tuvo que ver con la eutanasia, etcétera, pero ya se va a destrabar. Bueno, y hay muchos otros países Bolivia se ha sumado también ahora, así que bueno. Por último, también es bueno resaltar que nuestros jueces ya la están aplicando a la convención. ¿Ya la están aplicando? Ya la están aplicando, eso me llenó de alegría. Qué bueno. Así que bueno, se ve que ha calado la cultura de los derechos humanos también en nuestros operadores. Y esto lo vamos a seguir de cerca y te vamos a llamar Marilina seguramente para... Yo quiero aclarar que le digo Marilina, se llama Marisolina, pero desde el afecto entrañable, los que la queremos mucho, los que valoramos mucho los aportes que Marilina ha hecho al derecho, y desde un afecto entrañable y por supuesto con mucho respeto le decimos Marilina. Gracias, gracias. Y hoy, hablando de vejez, ha venido el premio más chico. Así ¿no? es, el pequeño premio. El premio más chico. Este es Felipe. Felipe, ¿querés decir algo vos? Y nos vamos. ¿Querés decir algo? ¿No? ¿No querés decir nada? Y nosotros nos vamos hasta el martes que viene a las 17 horas por Radio Palermo 93.9. Muchas gracias, Marilina. Gracias por a estar. Y ahí está, este es el talk. Eso quiere decir que venimos el martes. Chao. Krokodilčke v oči, modná